Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la sección de análisis en el canal, donde con mis conocimientos profesionales en psicología voy a estar analizando los personajes más interesantes y más votados de toda la cultura pop, incluyendo series, películas y hasta incluso videojuegos. Y es que esta vez, a petición de ustedes en muchos comentarios, sobre todo en los análisis de series y películas, estaré analizando a Annabelle de la serie Vis a Vis, una de las antagonistas más resaltantes en las primeras temporadas de esta serie, y de la cual también hay mucha tela que cortar con respecto a personalidad y muchas cosas más. Y si quieres ver más análisis de personajes de esta serie, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción donde hemos analizado a personajes como Sandoval, Zulema, Macarena y muchos más. Además, quiero anunciar que próximamente se vienen variados análisis en el canal con los personajes que ustedes han venido votando en muchos de los comentarios, y la verdad intento leerlos a todos y hacerlos a todos, así que si aún no hemos analizado a tu personaje favorito, no te preocupes, síguelo votando que tarde o temprano le llega su análisis. Sin más que agregar, comenzamos. Ana Belén, o más conocida como Annabelle, fue una de las reclusas de Cruz del Sur más peligrosas, ya que ella usa el chantaje y manipula a las demás con su venta de drogas ilegales. Es una mujer de aproximadamente 37 años, aparentemente una mujer de negocios orgullosa de sí misma, que consiguió salir adelante en un mundo de hombres. Tras la muerte de su padre, gestionó el negocio familiar, el cual era una modesta red de burdeles que transformó en un pequeño imperio de prostíbulos de lujo a lo largo de la costa mediterránea. Aparentemente, el carácter de Annabelle es dulce y de buena manera, pero a veces tiene arrebatos de violencia muy puntuales. En prisión, es una de las presas más influyentes debido a su gestión de la pequeña mercadería y sobre todo por ser la puerta de entrada de la droga en Cruz del Sur. Todo esto como una breve y general descripción. Con esto dicho, ya nos da pie a empezar a hablar de un trastorno antisocial de la personalidad, claramente y demasiado marcado en mi opinión, sobre Annabelle. Y es que Annabelle es alguien hostil, manipula a los demás, no se preocupa por su propia seguridad. Eso finalmente la llevó a ser asesinada. Y como no se preocupa por la seguridad de los demás. Eso incluye también a su propia pandilla. Tiene conductas impulsivas, conductas antisociales, pero sobre todo carece de remordimiento y, como no, empatía. Y como dije, ni siquiera le importan sus propias amigas, llamémoslo así, dado que es capaz hasta de matar con el fin de conseguir sus objetivos y sentirse bien. Incluso me atrevería a decir que siente placer por torturar y chantajear a los demás. En este caso yo la considero una sociópata, sí. No me parece una psicópata, dado que su personalidad me parece un poco más agresiva. Un psicópata es mucho más calculador. Además, recordemos que el ambiente en el cual ella ha crecido es un ambiente hostil. Además también que su código moral es totalmente subjetivo con respecto a la descendencia familiar que ella ha tenido. Recordemos que ella viene de una familia de delincuentes. Eso es lo que la serie nos cuenta. Además, no es tan calculadora como parece, sino que, digamos, ella lo que hace es amenazar a través de la agresión para conseguir sus objetivos. Y es aquí donde quiero hablar de la megalomanía. De hecho, esta es una condición incluida en el trastorno narcisista de la personalidad como sintomatología, y no se preocupen que hablaré un poco más adelante de este trastorno y cómo actúa en Annabelle, pero en sí no considero que tenga el diagnóstico megalómano en sí, pero sí tiene algunas características y es importante destacar porque esto va a permitir comprender más a profundidad su personalidad. Y es que Annabelle es una persona que vive bajo la creencia de que tiene el poder absoluto, y esto lo demuestra claramente con sus conductas en Cruz del Sur. Además, se cree muy capaz de apropiarse y manipular a las personas que ella quiere. Por ello es que se siente tan infeliz, tan inconforme, y hasta incluso pudiera decir que se siente desplazada con la presencia de Zulema, Macarena y las demás presas que tienen el poder. Además, es una persona bastante orgullosa de sí misma, con una visión, en mi opinión, muy optimista sobre sus capacidades. Pero ¿qué hay detrás de esto? En mi opinión, ella posiblemente en su infancia ha tenido un complejo de inferioridad, el cual ahora mismo se ha transformado en un complejo de superioridad dados los cambios que han sucedido en su vida. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente en el cual se tratan de compensar los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Además, estas personas están atrapadas en un sentimiento eterno de desprecio delirante hacia los demás. Por ello es que creen que el prójimo es inferior y que
que ellos deben estar a su servicio. Como verán, la mayor parte de estos síntomas encajan perfectamente con Annabelle, y con lo cual ella estaría tratando de compensar todo esto. Esto puede incluir múltiples carencias con respecto a su infancia más que todo. El reconocimiento que ella busca se encuentra en el poder que ella quiere sentir, además, como no, de el dinero. Por ello es que gestiona tanto toda esta red de mercadería con respecto a las drogas en Cruz del Sur, además de que intenta apropiarse de las propiedades de Soledad y de muchas más presas. Y es por esto que considero que esta fue una de las antagonistas más odiadas de todo Vis a Vis, dado que su ambición desmedida le hace torturar a las personas que están a su alrededor, al menos esto en Cruz del Sur, dado que en mi opinión ella disfruta al torturar, al chantajear a las personas, no cuando están muertas, tampoco matándolas, sino que su placer está en percibir, en sentir el sufrimiento de los demás con sus acciones y con su ambición, claro, tratando de obtener cada vez más dinero. Esto claramente se refleja al momento en que le hacen creer que Zulema también estaba en el negocio de las drogas, aparentemente el negocio donde Annabelle era la reina. Esto claramente la hace enojar de una forma muy brutal, como vemos en la serie. Y aquí te estarás preguntando, pero ¿por qué busca tanto dinero? Y no es solo porque es egoísta, sino que es tan, pero tan estúpida en mi opinión, que intenta hacer más dinero del que probablemente irá a gastar nunca, dado que ya está encerrada y jamás va a poder salir, por lo que nos cuenta la serie. Pero bueno, en fin, continuemos con el análisis, que me estoy yendo por las ramas. Y de hecho se me acaba de ocurrir una nueva sección para el canal, los personajes más estúpidos de series y películas, pero no sé ustedes, si quieren que la haga me lo pueden hacer saber en la descripción. Continuando con el análisis, encuentro características, síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo. Es importante remarcar que ya no tiene este trastorno, pero sí muestra muchas de estas características, las cuales claramente son patológicas e influyen en su conducta final demasiado hostil. Este trastorno se caracteriza por pensamientos irracionales, obsesiones que provocan comportamientos compulsivos. Digamos que las compulsiones son las conductas finales. Se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo o la necesidad de organizar ciertos objetos o cumplir con ciertas actitudes, las cuales la persona atribuye de mayor importancia sobre las demás. Algunos de los síntomas que encuentro en Annabelle son el aislamiento social, agitación, comportamiento compulsivo, movimientos repetitivos, repetición persistente de palabras, hipervigilancia, ansiedad y hasta incluso miedo. Sí, aunque no lo creas, Annabelle lo que transmite es miedo. Todo esto relacionado posiblemente a su anterior complejo de inferioridad, por eso es que se muestra tan dominante, tan dura, implacable, porque en el fondo no quiere sentirse vulnerada. Por ello es que, en mi opinión, ella tiene muchas de estas características obsesivas. Aún así no estoy diciendo que tenga el trastorno. Y es aquí donde quiero hablar del trastorno narcisista de la personalidad. De hecho, este trastorno es más frecuente en hombres. Aún así, las mujeres también lo padecen. La causa no se conoce con exactitud, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Los síntomas pueden incluir una necesidad excesiva de recibir admiración, indiferencia con respecto a los sentimientos de los demás, intolerancia a la crítica y sentimiento de que los demás le deben algo. Hasta el momento, en estos síntomas, Annabelle encaja a la perfección. Además, otros de los síntomas pueden incluir grandiosidad, comportamiento antisocial, dureza e insensibilidad afectiva, indiferencia, carencia de empatía y necesidad excesiva de recibir admiración. Es cierto que Annabelle no encaja en algunos de estos síntomas, pero sí en la mayoría y en los más importantes. Por ello es que considero que ella tiene este trastorno. Esto claramente está relacionado con la egomanía, o también conocida como una preocupación obsesiva con uno mismo y se aplica a alguien que sigue sus propios impulsos. Esto claramente Annabelle lo hace constantemente, pero además de esto es poseído por delirios de grandeza personal. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Bueno, básicamente por una falta de aprecio hacia sí mismo. En mi opinión, Annabelle es una persona que posiblemente en su infancia ha tenido múltiples carencias y posibles vulneraciones físicas y emocionales, haciéndola muy posiblemente sentirse inferior y hasta incluso siendo descalificada. Esto claramente le ha hecho desarrollar rasgos antisociales y sociópatas, convirtiéndola ahora mismo en una persona manipuladora y hasta incluso egocéntrica, creándole múltiples dificultades, sobre todo al momento de relacionarse, y
como no, desarrollando un complejo de superioridad y finalmente terminando asesinada por todos sus actos. Bueno, hasta aquí el análisis de hoy, pero ¿qué opinas tú? Me lo puedes hacer saber a través de los comentarios. De igual forma te invito a suscribirte y a dejarme tu like si el video te ha gustado. No sabes cuánto me apoyarías con eso. Adiós y un saludo, sobre todo a los nuevos suscriptores de esta semana.